Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Isabel Zuleta, senadora de la República. Bienvenida a esta mesa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Andrés Forero, representante de la Cámara, gracias por estar aquí. Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Alejandro, para la senadora Zuleta, para el representante Landines y para todas las personas que nos oyen en este momento. Heráclito Landines, representante de la Cámara, gracias por acompañarnos. Hola Juan Carlos, buenas noches. Un saludo especial a Alejandro Villegas, representante Forero, mi compañera la senadora Isabel Zuleta y a toda la audiencia de RCN. Muy bien, y nuestro otro invitado está por línea telefónica en estos momentos, es Alejandro Salas, analista político. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos, gracias a ustedes, a mis compañeros de mesa y un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Muy bien, bueno, el primer asunto tiene que ver con el discurso que pronunció ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Capitolio Nacional. Como los jefes del Estado, el presidente Petro estuvo instalando el nuevo periodo de sesiones del Senado y la Cámara de Representantes, como ocurre cada 20 de julio en ese edificio del centro de Bogotá, y habló de muchas cosas el presidente Petro. Habló sobre los logros del gobierno, sobre lo que él considera son los retos también de su administración, y naturalmente la oposición lo criticó severamente. Algunas personas dijeron que el presidente había dado cifras equivocadas, que estaba más o menos soñando despierto, que el país no está tan bien como él dice, pero bueno, estaban los dos puntos de vista, los del gobierno y los de la oposición. El presidente salió en medio de aplausos por una parte y de gritos en contra por otra, y regresó nuevamente a la Casa de Nariño después de su intervención pública, que también fue transmitida por la televisión y por la radio. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la conclusión de ustedes sobre ese discurso del presidente Petro? ¿Acertó el jefe del Estado? ¿Dijo cosas ciertas? ¿Planteó unos retos que se pueden conseguir y que son los verdaderos? ¿O se dedicó el presidente Petro a mentir de arriba abajo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Heráclito Landines. Juan Carlos, yo creo que ayer vimos a un presidente de la República como todos queremos un presidente de la República, es decir, un hombre que hace un análisis del contexto del país, un análisis en el contexto del gobierno nacional y del legislativo en su inicio de la legislatura. Comenzó en una intervención muy interesante hablando de la democracia y las diferencias, por ejemplo, del Congreso de la República de hace 20 años con el actual, en el sentido de que hace 20 años el 35% del Senado, confesado por los paramilitares y por propios congresistas condenados en esa época, eran paramilitares o aliados de los paramilitares. Yo creo que, y ahora que tenemos unas discusiones sobre temas de sociedad, sobre temas de país, sobre todo las reformas sociales que se han tramitado y la reforma todavía que falta por aprobar o por lo menos debatir en el Senado. Yo creo que esa es la esencia del presidente Gustavo Petro, un hombre que se ha formado, que estuvo más de 20 años en el Congreso y que en ese tiempo lo conocimos como un gran orador, como un hombre de Estado que tenía los datos y las cifras de cada uno de los temas. Y esa fue su intervención de ayer. Yo creo que es el presidente que nos representa a los colombianos y lo hizo como el gran jefe de Estado que todos tenemos y mostrando en estos 3 años cifras reales con respecto a cada uno de los temas que ha sido tergiversado y vilipendiado por algunos sectores de la oposición que no les gusta que el presidente muestre los avances de estos años de gobierno. Para mí fue un gran discurso, de los mejores que le he escuchado al presidente de la República, y creo que todos los colombianos deberíamos conversar en ese nivel sobre todos los actores políticos y sobre todo los que estamos en el Congreso de la República. Elevar el nivel del debate y no continuar como lo hacen algunos con el insulto, con la grosería, porque eso no le hace bien al país. Andrés Forero, ¿coincide con lo que ha dicho Heráclito Landines? No, Juan Carlos, no coincido con lo que ha dicho el representante Landines. Quizá en una cosa, y es que, pues por lo menos ayer el presidente se veía un poquito más hilvanado que en otras ocasiones. Fue un discurso bastante extenso, pero pues ya estamos en el 3er año de gobierno y creo yo que son pocos los resultados que tiene él para mostrar. Él, en algunos casos, utilizaba cifras un poco amañadas y en otras sencillamente trataba de atribuirse méritos de cosas en las que él ha tenido poco que ver.
Entonces, por ejemplo, en el tema de la inflación. Entonces él dice que recibió una inflación del 13% y que ya la lleva por debajo del 5%, etcétera, etcétera. Pero cuando uno revisa las cifras y las compara con lo que está sucediendo en otros países de América Latina, pues uno se da cuenta que Colombia fue de hecho uno de los últimos países de la región que logró controlar la inflación. Es decir, eso fue un fenómeno que se dio a nivel latinoamericano, que se dio incluso a nivel mundial en muchos sentidos y donde el presidente, si algo, tuvo pues algunas medidas que fueran pues inflacionarias. Recordemos, no digo yo que esté mal, pero pues hay que reconocer mejor dicho, qué tipo de medida era, y una medida inflacionaria, el tema del incremento del precio de los combustibles. Entonces, realmente el mérito, si alguien lo tiene, de haber logrado esa rezagada disminución de la inflación en el país, creo yo que le corresponde más al Banco de la República, pero el presidente, sin decir cómo, pues nos decía que supuestamente ese era un mérito de su gobierno. Entonces, ese es uno del tipo de ejemplos de cosas donde él no tiene mucho que ver y saca pecho con eso. Por decirlo en términos coloquiales, él trata de ganar indulgencias con avemarías ajenas. Por otro lado, el tema de esas cifras amañadas. Entonces, nos muestra, cuando todos los colombianos están viendo la crisis de salud que se está viviendo, cómo tiene el gobierno nacional, en particular el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, al sistema de salud en cuidados intensivos, pues él saca un par de cifras, nos muestra solamente las cifras a partir del año 2022, y se desentiende de lo que ha sido una tendencia histórica en el país, donde se han mejorado consistentemente esos indicadores. Y dice que supuestamente eso se debe a los equipos básicos en salud, pero pues hemos denunciado cómo los equipos básicos en salud lamentablemente se han convertido en un instrumento de la politiquería en manos del señor Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces, ahí, por ejemplo, también uno queda un poco desconcertado, y yo creo que los colombianos pueden decirle al presidente con claridad que la salud hoy no está mejor que hace 3 años, sino que por el contrario está muchísimo peor. Incluso personas dentro del gobierno lamentablemente han sufrido las consecuencias de manera fatal. Y finalmente está el tema por ejemplo, el tema de la seguridad. El presidente salió a decir de manera mentirosa que solamente en los puertos estaban incrementándose los homicidios en Colombia. Eso no es cierto. Lamentablemente, cuando uno ve, estas son cifras del propio Ministerio de Defensa, por ejemplo, el número de homicidios ha subido con respecto a los últimos 2 años. De hecho, la cifra de homicidios intencionales en el país, según ese reporte que saca mensualmente el Ministerio, es la segunda más alta de los últimos 10 años. En el caso del secuestro es la más alta de los últimos 10 años. En el caso de los policías y miembros de nuestra fuerza pública asesinados en acciones del servicio, es la segunda más alta en los últimos 10 años. Entonces, creo yo que el presidente se equivoca cuando pretende hacer creerle al país que estamos en un país en paz, que supuestamente su política de paz total ha sido un éxito, cuando lamentablemente los hechos luctuosos que tienen que llorar los colombianos constantemente, pues lo desmienten de manera flagrante. Y finalmente, yo lamento que usted decía, doctor Landines, que estábamos viviendo una situación política distinta. Él decía que supuestamente no había democracia por un montón de imperfecciones que había en el pasado, naturalmente. Pero pues mire lo que tenemos en este momento, doctor Landines, que esto no se dio, creo yo, 2 presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado en este momento en prisión por cuenta de un escándalo de corrupción donde presuntamente integrantes del gobierno nacional habrían comprado conciencias en el Congreso. Eso es muy grave. El presidente no se refirió a eso. Adicionalmente tenemos a uno que era el director del DAPRE, el señor Carlos Ramón González, fugado y evadido del país. Muy grave también. Y finalmente, que es lo que decía, que no se refirió a eso, y yo lo lamento, porque esto no había sucedido en el país por lo menos hace 30 años, el senador más votado del país, uno de los líderes de la oposición, hoy estamos en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte por un atentado que se presentó, y el presidente no tuvo una palabra a propósito de eso. Entonces, yo no me atrevo a decir que por eso no tengamos democracia en este momento en Colombia, pero entonces vemos al presidente Petro con un rasero para criticar a sus contradictores, pero con otro muy distinto para tratar de valorar su gobierno. Senadora Isabel Zuleta, ¿cómo le pareció el discurso del presidente Petro? ¿Acertado o equivocado? Bueno, yo quedé tremendamente conmovida por la sensibilidad del presidente. La estructura de su discurso, no solamente con cifras y datos que por supuesto pueden ser corroborables, representante, y que para eso son, precisamente para que no desde miradas sesgadas, sino desde los datos que están ahí, que además son cifras oficiales, porque a nosotros nos entregaron el informe del Congreso precisamente para que lo analizáramos. Entonces, el presidente estructura un discurso de alta sensibilidad social,
cuando habla de la democracia no solamente nos dice qué es la democracia, lo que nosotros estamos sintiendo, cómo nos hemos sentido excluidos históricamente, cómo le responde al presidente del Senado, que ha sido el peor presidente que hemos tenido. El señor Efraín Cepeda, yo no he visto una presidencia tan nefasta como nos tocó a nosotros en el Senado. No solamente arbitrario, no daba la palabra y viene a hablar entonces precisamente en su discurso de qué es tener el control, de qué es asumir el control, de las pretensiones en que no se discuta, en que no se debata, ni siquiera con la prensa. Como lo dijo, en la primera parte le contestó al senador Efraín Cepeda y lo hizo con altura, como lo decía el representante, sin grosería. Le respondió con la historia de nuestro país, con la molestia ciudadana, que es lo que debe saber las élites colombianas, y por eso había que responderle a quien hace parte de ellas, que es el senador Efraín Cepeda, y es, por favor, la molestia ciudadana se ve en las calles. Por eso la democracia es la inclusión social, es la posibilidad de que todos participemos, no es simplemente la separación de poderes. Y la separación de poderes, pues, puede ser fundamental en la democracia, pero no es lo único, es el poder popular y la posibilidad de que se escuche a la ciudadanía. Y después se adentró en cifras tan sensibles en materia de salud, nos habló de cómo se han venido salvando vidas. Y claro, por supuesto, las políticas anteriores se han concentrado en la atención en salud. Y el señor presidente nos conmovió diciendo cómo se han salvado 2.000 niños por desnutrición infantil. Y a mí eso, por supuesto que me conmueve, a cualquier mujer le va a conmover. 2.000 niños menores de 5 años. Eso es conmovedor, realmente impresionante ver esas cifras, porque no puede ser que estén muriendo 6.000 niños, que todavía quedan 4.000 niños que siguen muriendo, pero haber salvado vidas de 2.000 niños, pues sí, nos tiene que llenar de alegría. Así que yo vi un discurso conmovedor, sensible, conectado con la realidad social de ese pueblo afligido en el segundo país con más desigualdad del mundo. Habló de pobreza, habló de desigualdad y habló de seguridad, con esas cifras que quizás a muchos no le gustan, pero relacionó la seguridad con la pobreza, que son las causas estructurales, que son los problemas estructurales de la seguridad en nuestro país. ¿Y por qué? Porque además la inversión es $1 billón en que nuestra fuerza pública tenga lo que le corresponde, esos soldados rasos, esos policías de a pie que tengan el 70% en este momento, pero que van a acceder al 100% de un salario, esa dignidad del patrullero de a pie. Y yo creo que eso conecta profundamente, no solo con nosotros que tenemos esa sensibilidad, sino con el pueblo colombiano. Así que yo quedé impresionada, creo que es uno de los mejores discursos del presidente, que se le nota que ha podido descansar, que le han dejado descansar un poquito. Muy bien. Alejandro Salas, ¿cuál es su opinión? Mire, yo la verdad es que quedé muy sorprendido cuando hablan y dicen que este es el mejor discurso del presidente por la serenidad con la que abordó el discurso del 20 de julio, porque ese es un presidente que hace menos de 8 días estaba otra vez insistiendo en la fractura nacional en una locución larguísima que dio, en la que se le notó desilvanado, incoherente, atacando a sus propios ministerios. Incluso muy temprano en la locución pasada regañó al ministro de Salud, quien se encontraba presente con él, porque al dar la cifra de los 32 billones de pesos se habían equivocado. Incluso sugirió que en el Ministerio de Salud no había economistas porque las cifras que estaban presentando estaban mal. Y entonces resulta que porque da un discurso sereno, entonces es la maravilla. Y a mí me preocupa lo siguiente, y es, primero, la cantidad de falsedades que se dan a lo largo del discurso, como por ejemplo que no subió los peajes, sí lo subió, que no subió el diésel, sí lo subió. Cuando habla de la salud, por ejemplo, se le olvida que en el informe de la Contraloría se registran más de 1.4 millones de quejas y reclamos, que es un número récord en cuanto a las quejas sobre el sistema de salud, pero además con un incremento del 34% de las tutelas, lo que claramente demuestra una ineficiencia del sistema impresionante. Y quiero retomar lo que decía el representante Andrés Forero, porque lo más llamativo es
que no hizo alusión a los problemas de corrupción que han presentado en su gobierno. En este momento tenemos un ex director del DAPI, que es el equivalente al secretario general de la presidencia, prófugo de la justicia. Y de una justicia que él no puede decir que es de oposición, porque de hecho la fiscal es la fiscal que él ternó. Y tenemos de hecho al director de la unidad de gestión de riesgo actual, el doctor Carrillo, quejándose porque a él no le giran los recursos que sí le giraron a Olmedo López, teniendo en el tema de la crisis climática, por ejemplo, una emergencia que fue decretada el año pasado que autorizaba el giro de 1.6 billones de pesos para atender las emergencias de la crisis climática. Y hoy, en plena crisis climática, la unidad de gestión de riesgo dice que ya ejecutó los 250.000 millones de pesos que tenía para eso, es decir, menos de la quinta parte de lo que debería tener para poder atender las emergencias en el país, que ya han, digamos, afectado a más de 130.000 familias a lo largo del territorio nacional, presentándose en los 32 departamentos de Colombia. Entonces, hablar de un gran discurso por la sensibilidad social que tiene, sin que gire los recursos para atender la emergencia climática que afecta a los más pobres, pues me parece pues una gran ironía, ¿no? Ahora, el presidente es, según la Constitución, el representante y el símbolo de la unidad nacional. Y yo quisiera preguntarle a los compañeros de mesa, ¿dónde ha estado ese llamado a la unidad nacional en los últimos meses por parte del presidente Petro? Ya. Porque lo que se le ha oído, no este fin de semana con la locución del 20 de julio, sino a lo largo de los últimos meses, es un llamado a la fractura constante, es un ataque a los poderes públicos. Y entonces, la doctora Zuleta, a mí me sorprende, porque tal vez la democracia, cuando más se vive, es cuando todos somos iguales frente a la ley, cuando el presidente respeta la ley. Y respetar la ley quiere decir respetar las instituciones democráticas. Y francamente uno no puede decir que este sea un presidente que no ha atacado una y otra vez al Congreso, una y otra vez a las Cortes. Recientemente incluso le quitó competencia por un decreto al Consejo de Estado. Entonces, yo creo que no se puede ver un discurso aislado, sino entenderlo dentro de la complejidad que está viviendo el país por cuenta de esa fractura a la que constantemente está llamando el presidente Petro. Muy bien. Juan Carlos. Se ha referido usted a la senadora Zuleta, tiene la palabra, senadora. Gracias, Juan Carlos. Sí, definitivamente es que las prioridades son distintas. O sea, se nota que las prioridades no son las mismas. Nosotros sí tenemos una prioridad y es, no nos vamos a quedar callados ante el insulto, ante la difamación, ante la agresividad, ante los ataques que hemos sufrido como izquierda. Es que nosotros somos los que hemos sido excluidos. Nosotros acabamos de tener un lugar, una posibilidad de estar en el Congreso de la República. ¿Cuánto había sido históricamente la bancada de izquierda? ¿Cuántos congresistas teníamos nosotros? A ver, 2, 3, a lo sumo 5. Pero nosotros no teníamos ninguna opción real, porque sí, hay una distorsión de que sí, se les ha dejado hablar y no. Quienes han infringido la ley históricamente en este país, pues tienen que pagar por sus consecuencias. Hasta el momento, el señor presidente no ha sido ni juzgado, ni acusado, y por lo tanto no se pueden hacer esas afirmaciones. Lo que sucedió ayer fue lamentable, ver a una representante a la Cámara amenazar al presidente de la República. Eso no tiene presentación, eso fue una vergüenza. Cuando yo vi esa amenaza, yo quedé en shock. Yo pensé que se iban a aplicar las normas del Congreso, porque es que a nosotros se nos olvida que el Congreso también tiene unas normas. Hay un respeto que se debe al presidente y no se le ha dado ese respeto. ¿Por qué? Porque la oligarquía de este país, porque las élites no han querido reconocer que el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones. Es el tercer año y le han impedido gobernar. Y eso es lo que ha pasado. Pero la amenaza en concreto, ¿cuál fue? En su opinión, ¿cuál fue la amenaza? No sé, escuchemos el último fragmento, si les parece, Juan Carlos, de la intervención de la representante. Fue una amenaza directa. Yo no podría repetir semejantes palabras tan groseras como las que vivimos ayer, pero fue una amenaza directa, tanto que todos nos paramos porque nos sentimos ofendidos. Pero escuchen ustedes, ciudadanos que nos escuchan por este medio, la vergüenza
de la oposición que tenemos. Atreverse a amenazar al presidente en medio de la instalación fue aterrador realmente. Y ante eso, ¿qué quieren? Que nos quedemos callados y que entonces la unidad nacional implique el silenciamiento de las voces disidentes y nunca más van a obtener nuestro silencio. Eso no va a suceder. Senadora, mire, en este momento nadie está pretendiendo que ustedes estén en silencio. Por el contrario, pues el presidente tuvo la oportunididad de hablar más de 2 horas. La oposición, porque es el presidente de la República. Sí, y lo puede hacer. Pero es que yo le estoy diciendo que no estuvieron en silencio. Yo no estoy cuestionándolo. Yo le estoy diciendo que tuvo 2 horas y un poco más para hablar. Nadie los pretendió que estuvieran en silencio. Yo creo que eso tenemos que dejarlo claro. Nadie pero está se ha pretendido. No, senadora, nadie ha pretendido que estén en silencio. No, claro que no. Claro que sí. Entonces, no, yo le voy a decir, por ejemplo, que sí considero que es una amenaza. Por favor, Juan Carlos, si ustedes tienen el último pedazo de lo que dijo la representante, pónganlo. Yo lo que recuerdo es que ella decía que lo iba a perseguir. Así el es. hecho de que hubiera, a juicio de la representante, pues hecho tanto daño a los colombianos. Yo no veo dónde está la amenaza. Le digo dónde se había una amenaza. Cuando el presidente de la República está en Barranquilla y cuando él está nombrando a senadores de distintos partidos de oposición, ponen una marcha fúnebre. Ahí sí me parece que hay una amenaza. ¿Nombrándolos sobre qué? Nombrándolos en contra de algunas reformas. El presidente empezó a decir cuáles habían sido los congresistas. No, pero a usted le parece que está bien. ¿A usted le parece que está bien que cuando nombran a una persona pongan una marcha fúnebre? Es que yo no estoy diciendo que no nombren, pero que pongan una marcha fúnebre y el presidente no rechace eso. ¿Eso no le parece que es amenazante? Pero es que ¿acaso el voto no es público de los representantes y senadores? El presidente puede decir los nombres que quiera, pero no que pongan una marcha fúnebre. Hoy tenemos a un senador en este momento en la clínica, senadora. Pero eso fue promovido por el presidente. Yo le digo, es que el discurso, mire, constantemente nos está diciendo al senador Cepeda en contra de lo que plantea la Constitución. Que haya consecuencias políticas. Pero senadora, yo la dejé hablar, yo le pido que me deje hablar. Entonces, mire, en el caso, por ejemplo, del senador Cepeda, el presidente de la República constantemente dijo que supuestamente él hacía parte de una conspiración golpista para que él se quedara con la presidencia de la República. Eso no está previsto, doctor Landines, usted no me va a dejar mentir. La Constitución no prevé eso en caso de que saliera el presidente de la República. Él decía golpista permanentemente. Nos dice esclavistas, nos dice nazis, nos dice un montón de cosas. Yo le digo, senadora, eso sí son insultos. Y eso, pues vea usted que sí puede estar incitando a la violencia. Y algo que yo rechazo, porque yo le digo, yo creo que la representante Lina Garrido fue fuerte, pero yo no vi esa amenaza o no considero que eso haya sido una amenaza. Pero donde sí yo lamento que el presidente no esté tomando distancia de una persona que hoy está muy cerca de él es a propósito de lo que está haciendo el señor Alfredo Saade. Él está hablando de cerrar el Congreso de Colombia. Y él entró a su lado al Congreso de Colombia. Es un mensaje preocupante y alarmante en términos simbólicos el que está dando el presidente de la República. Y hoy, mientras el presidente está en Chile, supuestamente hablando de siempre democracia, tenemos al señor Saade en sus redes sociales diciendo que hay que controlar a los medios de comunicación que según él están arrodillados. Entonces, eso me parece preocupante. Sobre lo otro, habrá algunos discursos que les gusten a ustedes y otros que no. Yo personalmente creo que la representante Lina fue contundente. La senadora Valencia, por ejemplo, de mi partido, dio cifras, bastantes. Mostró en qué consideraba que se estaba equivocando este gobierno. La representante Lina fue un poco más aguerrida. Seguramente ella además votó por Gustavo Petro, hay que recordarlo, ella votó por Gustavo Petro y hoy se siente defraudada. Y yo no veo que haya sido una amenaza. Y lo que ni un insulto. ¿A usted le parece que no hubo insultos? Si les parece. No, a mí no me gustó el tema del azufre. A mí no me gustó el tema del azufre. No me gustó, pero no creo que haya habido una amenaza. A ver, escuchemos el pedazo al que hacen alusión. Permítanme, a ver si lo logramos aquí ubicar el trozo donde y que además se ha convertido en un evento viral. Y usted, Gustavo, vergonzoso y sucio, que vamos a pasar la página. Y usted, Gustavo Petro, por el resto de su vida va a lamentar haber traicionado la confianza que Colombia le permitió llegar a esta presidencia de la República. Ese es el trozo, creo que la senadora... Si eso no es una amenaza, no sé qué es. A mí no me parece... Pues, va a lamentar. Pero claro, yo creo que la esencia de esta conversación tiene que ser más de profundidad, ¿no? Vamos a mí me parece una grosería y ese tono tan ofensivo es desagradable. Pero yo creo que hay cosas que dijo aquí el comentarista Sala que creo que es importante aclarar. Cuando un presidente de la República como Gustavo Petro habla de incluir a los más débiles, a los descamisados,
de darle pensión a 3 millones de abuelos colombianos como todos los que estamos acá, de incluir a los jóvenes para que estudien de manera gratuita en la universidad, eso es pensar en la unidad nacional, porque es pensar en el país, en la gente de este país. Y no hay otros. Y cuando él tildaba a algunos de fascistas, acuérdese de Juan Carlos, que incluso en un club de Bogotá salió una señora defensora de Uribe diciendo, es que este indiamenta no tiene por qué estar acá, porque hay un país que piensa así, que ellos son los elitistas, los que tienen los beneficios, y los demás somos los indios, los negros, los pobres que no tenemos derecho al país. No, yo creo que la discusión es esa. No. En segundo lugar, cuando el presidente de la República y el gobierno nacional, Es que usted nos está metiendo a todos. No, es que estoy diciendo un caso particular, de una señora que defiende el uribismo. Si un petrista mata a alguien, no puede decir que todos los petristas son asesinos. Usted tiene otro nivel de debate completamente diferente. Pero yo se lo digo, no hagas esas generalizaciones, representante. Dije una señora, no generalicé. Una señora uribista, pues dio a entender entonces, que éramos todos así. Cuando dicen que no pensamos en este país, que no pensamos en los problemas del país, el presidente de la República, este presidente, es el único que ha subido el salario, ni siquiera el salario, el bono que reciben los soldados de este país, los que mueren en la selva, en la guerra. Resulta que cuando llegamos al Congreso, cuando llegó el presidente de la República, reciben 300.000 pesos. El próximo año van a recibir un salario mínimo. Desde que llegó Petro hace un año, cualquier colombiano puede ingresar a hacer la carrera de oficial de las Fuerzas Armadas y de Policía, la Fuerza Militar y de Policía. ¿Y sabe cuántos colombianos están ingresando? Los más pobres, porque antes solamente quien podía pagar unos 100 millones para hacer el curso de la Armada, forero. Ahora todos los colombianos pueden hacerlo, cualquier muchacho de cualquier barrio pobre de este país, de la costa Caribe, de la costa Pacífica. Eso es pensar como país, eso es pensar como Estado colombiano, que todos tengamos las mismas posibilidades ante el Estado colombiano. Y creo que en ese tema hemos avanzado mucho. Pero Juan Carlos, yo creo que lo último, cuando un presidente de la República cuestiona a otra rama del poder público, ¿quién dice que en la democracia no se puede debatir y no se puede cuestionar? ¿Quién dice eso? Pero no me vengan a decir que el presidente que quiere cerrar el Congreso. Ese es otro señor. Y de él no vamos a hablar. Está en la mano derecha. Está hablando del presidente de la República. Yo no hablé del presidente. Yo hablé de Alfredo Sada y no se quiso el presidente de la República semejante antidemócrata puede cuestionar una decisión de cualquiera de las cortes, está en su legítimo derecho en la democracia de hacerlo. En su legítimo derecho. Cuando el presidente de la República puede cuestionar a un congresista, pues hombre, entonces la democracia ¿en qué consiste? Sí, pero le parece además el presidente de la República defiende los medios de comunicación, defiende la libertad de prensa. No hay ningún medio de comunicación en este país en estos 6 años que digan que lo hemos censurado. Absolutamente ninguno. Es un demócrata el presidente de la República. Los puede cuestionar. Atención, es que me queda un segundo, me queda un minuto para ir a la pausa y le voy a dar la palabra a Alejandro Salas, que no ha hablado en este tramo. Alejandro. Es que o sea, por supuesto que las diferentes instituciones del Estado pues pueden tener una conversación, una dialéctica entre ellos, y se critican y se pueden criticar y se pueden referir las unas a las otras, pero uno no puede decir que el presidente Gustavo Petro no ha tenido un discurso absolutamente beligerante a lo largo de sus 3 años en contra de todos aquellos que no le caminan a su andar. Es decir, no hay sino que ver la alocución que hizo hace menos de 8 días en la que decía que los medios privados habían casi que expropiado el espectro electromagnético. Y digamos, bueno, aquí voy a parar para que Juan Carlos pueda dar el espacio comercial. No, bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7 de la noche, 59 minutos. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con la senadora Isabel Zuleta, con Heráclito Landines, Alejandro Salas y Andrés Forero, y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y tiene que ver con un proyecto de ley que fue radicado por Eduardo Montealegre, el ministro de la Justicia, para garantizar que entren diferentes organizaciones en el paraguas de la paz total. Es un proyecto que tiene 54 artículos, ya ha generado incluso controversia al interior del gobierno, porque el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, dice que a esto le falta consenso, que tiene un riesgo muy alto de fracaso y ha suscitado un choque institucional
Incluso el doctor Eduardo Montealegre le respondió muy duro a Oti Patiño y también el expresidente Santos, que ha hecho reparos sobre esa iniciativa. La Corte Suprema de Justicia también dice que debe darse un debate mucho más reposado en torno a este asunto. Varios aspectos a destacar. Los beneficiarios podrían tener hasta el 12% de sus bienes si contribuyen a la entrega de activos y al proceso de colaboración con la justicia. Los jefes de esas organizaciones, de esas estructuras, pagarían condenas entre 5 y 8 años de prisión, los mandos medios entre 2 a 5 años de prisión, que cumplirían en unas granjas agrícolas, y los combatientes rasos entrarían a unos procesos sin entrar a juicio. Esto garantizaría que estructuras como las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, los combos urbanos puedan aplicárseles una política de sometimiento a la justicia y negociación de proceso de paz en el caso de las disidencias de la FARC que abandonaron las negociaciones con Juan Manuel Santos. Es de alguna manera una especie de camino intermedio entre la vieja ley de justicia y paz con los paramilitares y la que se adelantó con las guerrillas de la FARC. Le pregunto a usted, doctora Zuleta, que ha estado en estos tratamientos, en estos contactos en la cárcel de Itagüí con las bandas de los combos, ¿sí le están jalando en serio a este asunto? ¿Cómo ve la discusión al interior de esas estructuras, pero también de lo que le espera en el Congreso de la República? Bueno, no, yo estoy muy contenta, primero porque estamos cumpliendo el acuerdo de paz. Justo estaba revisando algunos de los apartes del acuerdo firmado por el Estado colombiano. No solamente es un asunto del expresidente Juan Manuel Santos, que yo quedo aterrada, parece que se le olvidó qué fue lo que firmó, porque sale a criticar, y hay una parte expresa donde se dice en el acuerdo de paz firmado con la entonces guerrilla de las FARC, que habla de diseñar políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Desde el acuerdo de paz nosotros sabíamos que iba a haber disidencias, que de esa misma estructura nacional, pero también sabíamos de las violencias urbanas y de las estructuras del crimen organizado de alto impacto. Sabíamos que necesitábamos ley de sometimiento, que hoy no existe, porque recordemos que ninguna estructura del crimen de alto impacto se desmoviliza hoy o se somete a la justicia o desmantela las estructuras, porque hoy lo que se hace es capturar a los jefes. La mayoría de ellos están privados de la libertad, pero por esa captura que se da, por esas altas penas, 40, 50 años, no se ha desmantelado ninguna estructura. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido una política criminal fracasada, porque no es solamente capturar a sus jefes, es que las estructuras se desmantelen. Así que lo que tiene este proyecto de ley es que separa, primero, lo que viene del Acuerdo de La Habana. El primer bloque es todas las disidencias, lo que quedó allí, porque hay que reconocer una cosa fundamental, y es que el Estado colombiano les incumplió lo que le correspondió al gobierno de Juan Manuel Santos en su segundo periodo, le incumplió y saboteó la paz el gobierno de Duque, y nosotros, este gobierno, el primer gobierno popular, le ha cumplido al acuerdo de paz. Y ese incumplimiento lo que ha hecho es que se aumente precisamente quienes regresan a las armas. Hay una responsabilidad del Estado cuando no se cumplen los acuerdos de paz. Por eso hay un primer bloque allí para estas disidencias, hay un segundo bloque para las estructuras del crimen organizado de alto impacto, que son los procesos de paz urbana. Hoy tenemos activos 3 procesos de paz urbana en Buenaventura, Chotas, Espartanos, en Medellín, con las 12 macroestructuras en Valle de la Aburrá y el proceso de Quibdó, que es un poco diferente. Explíquenos ahí, porque yo sé que hay un tema semántico, el de sometimiento y negociación, porque con unas habría sometimiento, y entiendo que con las disidencias que participaron del acuerdo de paz con Juan Manuel Santos se abriría una puerta para una negociación de carácter político. Así es. ¿Sí? Por eso es tan importante que en el proyecto se haga la diferencia. Las de carácter político vienen de allí, han demostrado que el Estado también les incumplió. Ellos incumplieron el acuerdo. Algunos ni siquiera se incluyeron en el acuerdo. Entonces ahí hay unas diferencias. Pero evidentemente el Estado también les incumplió. Por lo tanto, necesitamos solucionar este problema jurídico. Y necesitamos solucionarlo, ¿por qué? Porque lo que nos dejó Justicia y Paz fue aterrador. Hoy no se ha cerrado Justicia y Paz.
Hoy tenemos un proceso pendiente de justicia y paz que necesitamos cerrarlo. Este proyecto lo que hace es retomar lo mejor de justicia y paz, los estándares de justicia y paz, que es máximo 8 años. Digamos que ya hay un reconocimiento de cuáles son esos estándares y por eso se habla de las posibilidades de granjas. Eso es solo para este primer bloque. No estamos hablando de esas posibilidades para el segundo bloque. Ese en el proyecto que está hoy. Ahora, el proyecto puede cambiar mucho en el debate político. La negociación es para el primer bloque. El sometimiento es para el segundo bloque, pero con la perspectiva del desmantelamiento de las estructuras. Hoy no estamos hablando de estructuras del crimen organizado de 1.000, de 2.000 personas. Hoy estamos hablando de 12.000 personas. Hoy estamos hablando de un número muy importante con control territorial, capacidad de confrontación, cohesión de esos grupos y sobre todo una capacidad armamentística potente. Así que sí, son una amenaza para las ciudades, por supuesto que lo son. Pero, ¿qué garantías hay de que ellos realmente quieran hacer un sometimiento con unas rentas que son multimillonarias, que no son solamente de exportar coca, sino de tráfico de personas, negocios en el sector de la ganadería, incluso casi que son unas multinacionales del crimen? ¿Sí tienen intención de abandonar ese negocio o un poquito de ingenuidad de todos? Ese es el primer paso, y si no, ¿qué haríamos? Porque yo siempre me pregunto entonces, si no, ¿qué hacemos? No hacemos nada, que el artículo 22 de nuestra Constitución entonces quede en letra muerta todo lo que haya que hacer por la paz. Y si hay demostración de voluntad, que es la primera fase en el acercamiento. La demostración de voluntad no es un asunto que se pueda dar en 2 o 3 días, no. Nosotros venimos 2 años de manera juiciosa, rigurosa, con hechos de paz unilaterales. Es decir, las estructuras tienen que demostrar su voluntad de paz y la tienen que demostrar con hechos concretos. Primero, reducción en la tasa de homicidios. Y eso es un asunto concreto. Segundo, 0 confrontación entre las estructuras. Es que a diferencia de lo que sucedía antes, si ustedes ven, el gobierno se sentaba con las FARC. Las FARC era el otro. En este momento nosotros en Medellín estamos de un lado el gobierno y del otro lado 12 macroestructuras. Y el primer compromiso es que no se enfrenten entre ellas. Porque la confrontación entre ellas lo que más afecta es a la ciudadanía. Lo mismo en Buenaventura. El primer compromiso es que chotas y espartanos no se enfrenten entre ellos. ¿Por qué? Porque esa confrontación, más allá de lo que podamos decir si es ingenuidad o no, cada día que no se confronten es una alegría ciudadana. Son vidas que hemos salvado. Así que esos hechos de paz son concretos. Nosotros lo que hacemos en la primera fase exploratoria son los hechos de paz verificables, que nosotros podamos en las ciudades, en los territorios, decir estos son los hechos de paz para poder demostrar esa voluntad. Hay acercamientos, hay procesos de exploración de paz y hay procesos que ya están más consolidados en una fase más avanzada. Esperamos que los acuerdos permitan ese sometimiento, pero no vamos a abrir esa llave, esa puerta al sometimiento simplemente porque llega un grupo y dice que sí. No, esa llave tiene un mecanismo, tiene una rigurosidad y tiene una metodología que la desconoce el expresidente Juan Manuel Santos porque dice que no hay método, pero lo que pasa es que él no lo conoce. Andrés Forero, ¿cuál es su opinión? Pues Juan Carlos, la verdad, como lo decía Alejandro al principio, pues este es un proyecto que ni siquiera tiene consenso al interior del gobierno nacional. Nada más y nada menos que el alto comisionado de paz, Oti Patiño, está diciendo que no está de acuerdo con algunos puntos de este proyecto y de hecho, pues la respuesta del ministro de Justicia, pues básicamente fue acusar al alto comisionado de paz de un francotirador contra la paz. Pues realmente, si no se ponen de acuerdo ni siquiera dentro del propio gobierno, pues creo yo que este proyecto no tiene muchas perspectivas de salir adelante. Adicionalmente ha recibido críticas pues bastante duras, tanto de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como de la Procuraduría, como la Defensoría del Pueblo, y uno pues veía, por ejemplo, en su momento al presidente Gustavo Petro oponerse con fuerza a Justicia y Paz, y ahora pues vemos que está prácticamente tratando de mejor dicho, esto entre otras cosas, está el artículo, por ejemplo, a propósito de lo que decía la senadora, el artículo 44, parágrafo 2, donde básicamente pues están sentando las bases para la operación de lavado de activos más grande de la historia reciente del país. Todas estas bandas criminales o las personas que las están liderando pues podrían quedarse con un 12% de las fortunas que han amasado con sangre y con muerte en Colombia. Entonces, yo entiendo lo que plantea la senadora, pero lo que hemos visto, senadora, lamentablemente, es que la impunidad, en lugar de
frenar las violencias, se termina ¿Cuál sería la convirtiendo opción, representante? en una partera de nuevas violencias. Yo hubiera preferido el fortalecimiento de nuestra fuerza pública. Y ¿Se está haciendo? no ha sucedido, senadora. Claro que sí. Vimos lo que pasó, por ejemplo, sacó la revista Semana, cómo han desfinanciado a la policía. Eso no es cierto. Eso así ha No es sucedido. Cómo se han Tengo las desmoralizado. cifras, no es cierto. Las cifras las sacaron ellos con respuestas a derechos de petición que habían enviado a los ministerios. Hemos visto cómo están Sí, desmoralizados. se los envió nuestros- Paloma y distorsionó la información. cómo están desmoralizadas nuestras fuerzas armadas, nuestros policías. Es que se sienten abandonados. ¿Cómo se mide la desmoralización? Pues yo creo que usted lo puede ver en lo que está sucediendo en el país, se lo digo, es que no se sienten respaldados, no hay claridad. Y usted, bueno, puede, no sé, yo desconozco los pormenores de lo que está sucediendo en el caso del Valle de Aburrá. Ya cierro con esto, Juan Carlos, pero lo que sí he visto que ha sido un fracaso total con el tema de los beneficios que ha entregado el gobierno, ha sido con los ceses prácticamente unilaterales que ha hecho el gobierno nacional y la fuerza pública contra el MC, contra el ELN, etcétera, etcétera, donde lo que hemos visto es que esa política de apaciguamiento lo que ha permitido es el fortalecimiento de los violentos y quienes pagan las consecuencias son los colombianos. Bien, Heráclito Landines, ¿qué piensa del tema? Yo creo, Juan Carlos, que es muy importante para claridad de los oyentes en este país lo siguiente. Nosotros tenemos un país convulsionado, un país con todos los conflictos acumulados de la historia. Y en ese conflicto están varios actores. Están unos movimientos insurgentes que tienen estatus de beligerancia y existen unos grupos armados organizados. Y entonces, en ese escenario, la propuesta, que eso fue la ley de la República, la 2272, le dio herramientas al gobierno nacional para avanzar en la negociación, en los diálogos y negociaciones con los grupos insurgentes, con las guerrillas. Y la Corte Constitucional, posteriormente, en su revisión de constitucional, exhortó al Congreso de la República a legislar en la política del sometimiento de los otros grupos armados ilegales. Y entonces se radicó un proyecto de ley en el 2022 que nunca se tramitó en el Congreso, que ahora lo vuelve a radicar el gobierno para que someta a estos grupos armados, para darle herramientas al gobierno nacional y a la Fiscalía en lo que tiene que ver con someter a esos grupos y en negociar con estos grupos ese sometimiento. En ese escenario entrarían dos de los grandes actores generadores de violencia en este país. Y yo creo que pensarlo así es pensar de manera integral la paz total. Lo dijo Alejandro Villegas, la sombrilla de la paz total, que cubra a todos, no solamente a los grupos insurgentes, sino además a estas bandas, a estos grupos organizados en este país. Pero, doctor y yo Landines, creo, uno negociar, por ejemplo, no sé, si se confirman las investigaciones de que Iván Márquez con el Zarco Aldiniver estuvieron detrás del atentado a Miguel Uribe, abrir esa puerta, por ejemplo, a una estructura de esa naturaleza. Claro que ahí la Fiscalía tendría que efectivamente aplicar toda la fuerza de la ley, pero además cada caso es particular. No podríamos negociar para todo, pero lo que va a tener el gobierno y la Fiscalía es una herramienta jurídica para avanzar en ese sometimiento. Si a mí me dicen los señores espartanos, que creo que son de Buenaventura, que se benefician del narcotráfico y del contrabando, que se van a someter a la justicia y que van a entregar de cada 100 pesos, 95 pesos, de cada 100 pesos que obtuvieron a la justicia colombiana y van a decir la verdad, yo lo sometería a la justicia colombiana. Yo avanzaría con la Fiscalía en ese sometimiento a la justicia, porque yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, porque además detrás de ellos y al lado de ellos deben estar actores sociales, actores políticos y particulares que se benefician del narcotráfico y de estas actividades ilícitas en un puerto como Buenaventura. Muy bien, Alejandro Salas. Juan Carlos, yo creo que hay 3 puntos mínimos que hay que abordar con preocupación sobre ese proyecto de ley. El primero es que no está claro qué va a pasar con las víctimas que están en el territorio cuando las personas que en este momento están privadas de la libertad porque están condenadas salgan de la cárcel. Es decir, primero no hay ninguna certeza de que no van a volver a delinquir y creo que habría que preguntarle a las víctimas ellas qué piensan de eso. Lo segundo es que yo estoy de acuerdo con el representante Forero cuando él dice estamos mirando cómo va a pasar el mayor fenómeno de lavado de activos porque con qué autoridad, mejor dicho, que puedan quedarse con el 12%, porque es el 12%, no es el 5%, es el 12%, y si fuera el 5% tampoco sería válido.
Hoy ¿Por es el qué 5. los bienes obtenidos de manera ilegal? Ese el proyecto es 12. No, es que El proyecto hoy, dice el 12. Sí hoy, entrará, pero eso va a modificar. hoy es el 5. La ley hoy permite el 5. No, pero es que de todas maneras, ¿por qué vamos a premiar a una persona que entonces Pero por no ser la hicimos nosotros. suficientemente malo durante suficiente tiempo, entonces se queda con el 5% de lo que se ha ganado a punto de matar colombianos, de narcotraficar, de generar violencia, de generar inseguridad? Y usted preguntaba, senadora, por la alternativa. La alternativa está en fortalecer la rama judicial, la alternativa está en fortalecer la fuerza pública, la alternativa está en lograr real inversión en las regiones para el desarrollo, en combatir de verdad la corrupción. Ahí está la alternativa. La alternativa no puede ser rendirse, porque es que no hay paz y no hay justicia. La impunidad no garantiza la paz. Entonces, este gobierno ha sido muy generoso con los delincuentes. En muchas regiones del país los cese al fuego lo que hicieron fue traducirse en un repliegue de la fuerza pública, y eso ha generado un incremento como no se había visto en los cultivos de coca y en las economías ilegales, que lo que hacen es oprimir a las personas en esos territorios. Ya. Entonces, bueno, Yo les quiero decir que en todos los procesos de paz, incluido el que yo coordino, en todos se habla con las víctimas. Es decir, no hay posibilidad de un acuerdo, de un acercamiento siquiera, con estas estructuras o con las disidencias sin tener en cuenta a las víctimas. Todos tenemos un protocolo de participación. En todos se establecen estándares de verdad. Y esos estándares de verdad se hacen con las víctimas. Los estándares de verdad no son la imaginación que nosotros creamos en el Congreso de la República o cualquiera en una oficina. No, eso es un proceso riguroso que se hace de memoria y de verdad. Dolorosísimo, sí, dolorosísimo. Pero son las víctimas las que nos han pedido, por lo menos en mi caso, en 3 audiencias públicas senatoriales. Son las víctimas de, por favor, aborden los problemas de la paz urbana. No son otros actores, son las víctimas. Así que sí, siempre van a estar en el centro de la discusión. Y son ellas, y son ellas. Los criminales que ya cogieron. Y son ellas, porque es que aquí se habla mucho de las víctimas, pero no se les pregunta, como les pasó con la defensora del pueblo, que dónde están las víctimas. Yo no la vi ni siquiera en Medellín hablando con las víctimas. Yo sí he estado allá con las víctimas. Y son las víctimas las que han pedido, quiero hablar con ellos y que me digan dónde están los desaparecidos. Que nosotros queremos, y por eso tenemos audiencias de verdad y de reconciliación, que fue lo que nos mandató el mismo acuerdo de paz. creo que Y lo otro que hay que decir es, en el proyecto de ley sí está el reconocimiento de las víctimas, y un reconocimiento colectivo además. Alejandro Salas, adelante. Es que no es lo mismo, la verdad, que saquen de la cárcel a los criminales que ya fueron condenados. Es que son 2 conversaciones diferentes. O sea, está, por supuesto que las víctimas quieren la verdad. Y de hecho, en gobiernos anteriores hubo una discusión enorme sobre el tema de los máximos responsables. Y una de las objeciones que hizo el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP fue que la ley estatutaria estaba que nos quedábamos solamente con los máximos responsables, y entonces con los responsables inmediatos, ¿qué pasaba? Entonces, Juan Carlos. Las víctimas no promueven la venganza, eso no es cierto. A ver, Andrés Forero quiere intervenir también. No, pero es que no estoy diciendo que promuevan la venganza. Claro que Alejandro, sí. yo creo Perdón, que el punitivismo no, pero no es, senadora, yo creo que plantear que una persona Las venganzas la venganza. Mire, sí, usted, claro que yo creo sí. que uno no puede plantear La que una persona verdad. que pide que haya justicia, A ver, Andrés Forero. asesinaron a un ser querido por alguna situación dramática, esté con un afán revanchista. Yo creo que pues ese es el marco legal que tenemos, y pues en cierta manera pues es algo natural que se pida justicia, no Así venganza. Y eso Justicia, es lo que es distinto. justicia. Y precisamente esas personas hoy están en la cárcel, y con esto muchos de ellos se verían beneficiados y terminarían saliendo, y como le digo, creo yo que se están sentando las bases para la operación de lavado de activos más grande de la historia del país. Pero mira, además una cosa, ayer el presidente de la República, al principio de su intervención, decía algo con lo que yo estoy de acuerdo, y rechazaba lo que sucedió en el siglo XIX con el tema de la abolición de la esclavitud. Y él rechazaba que a los esclavistas, a las personas que tenían esclavos, el Estado colombiano le hubiera tenido que pagar en cierta forma una indemnización por eso.
Pero ahora eso me parece escandalizante. Pero me parece igualmente escandalizante que precisamente con este pretexto de lograr la paz, estén pensando en cierta manera en legalizarle las fortunas sangrientas a estos criminales. Eso me parece. Por eso, representante, le recordaba lo que existe hoy. Lo que está hoy es el 5%. Pero no, si eso fuera así como usted lo está planteando, senadora, ustedes no requerirían este nuevo proyecto para poder hacer las negociaciones con esos grupos armados al margen de la ley. Lo requerimos porque fue lo que pidió la Corte. No, el tema del 12% no lo pidió. La Corte Suprema además está en contra de este proyecto, o por lo menos la presidenta de la Corte Suprema. Constitucional, que hizo la revisión de constitucionalidad de la paz total, nos requirió a nosotros, Congreso de la República, usted y a mí, nos dijo, senadora, legislen sobre el sometimiento. No, pero usted ya nos dijo que ya y los incentivos. Usted ya nos dijo que hay una ley de sometimiento. No, que no es posible en el marco de esto, pero no funciona, representante. Nadie se ha sometido. No es una orden de la Corte Constitucional. Una orden que dio en la sentencia. Que el instrumento que existe hoy no es suficiente para lo que ustedes están pretendiendo. No, pero es que no existe y no es una pero orden. Pero sí dijo exactamente, legisle. Que tengamos que aprobar esto, que vuelvo a insistir, esto no pretende en cierta manera sentar las bases para la mayor operación. Pero fíjense en ustedes. Nosotros necesitamos que se incentive que llegue un recurso lo suficientemente voluminoso para indemnizar a las víctimas, para hacer las reparaciones. ¿Y de dónde debe salir ese recurso? Pues de las actuaciones de los victimarios. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Eso es una realidad. ¿O es que creemos que las economías ilegales no están inmersas en las economías legales? ¿O es que somos tan ingenuos que decimos, no, la economía de Medellín y el Valle de la Aburrá no depende de la ilegalidad, no está inmersa, no tienen negocios legales? ¿Ustedes creen que las estructuras no tienen minas legales? No son las ilegales, son las legales. ¿Ustedes creen que los grupos al margen de la ley no tienen negocios legales? Claro que sí. Así que no es solamente transparentar todo eso. Por supuesto, si nos dicen la verdad, por eso la obligación de la verdad, por eso la obligación de la verdad, porque es lo principal, la verdad y no el castigo. Eso es lo que hay que poner en el centro de la justicia. Para nosotros, justicia es verdad, no es castigo. Lo que pasa es que la justicia es una dimensión, la verdad es una dimensión de la justicia, pero no es la única. La justicia también quiere decir que los criminales paguen por el dolor y por las afrentas y por los perjuicios que han generado en las personas, en sus comunidades y en sus familias. O sea, si no, entonces... Por eso se les pregunta a las víctimas. Lo que tenemos que hacer es montar un confesionario y que entonces todo el mundo vaya y listo, y se acabó el problema. No, por eso es que lo primero que se hace es preguntar a las víctimas. Doctor Salas, yo creo que aquí estamos en un enfoque que está cambiando en el mundo, que está implementando en el mundo, que es la justicia restaurativa. Pensar en las víctimas y pensar en la reparación integral de las víctimas. Y yo creo que en ese sentido es muy importante que avancemos en Colombia, porque somos un país de víctimas. 10 millones de víctimas en este país. ¿Y cuántas hemos reparado? ¿Cuántas ha reparado este Estado colombiano? No más de 250.000 personas. Entonces creo que cuando nos centremos en las víctimas, en los procesos de reparación integral, creo que avanzaremos como sociedad. Claro, pero eso ustedes creen que las víctimas que sienten cuando ven a su victimario en la calle. No, pues, obviamente. Hay que preguntarles a ellas. No hay que suponerlo. Pero es que yo he estado en posición. Es una suposición bastante razonable, senadora. No es una suposición. Hay que saber lo que sienten las víctimas. Sobre todo, hay que dimensionar que es una balacera en medio de un barrio. O a ver a su victimario que camine por ahí. Que es dimensionar una confrontación real en donde no hay cómo esconderse. Porque yo en el campo tengo dónde esconderme. Tengo un árbol, tengo una piedra, tengo una cueva, tengo dónde esconderme, pero en una ciudad no tengo dónde esconderme. Hay que dimensionar la realidad de lo que es la confrontación. ¿En el campo que en la ciudad? No, yo no estoy diciendo eso, es que no tengo siquiera posibilidades. Por favor, no estoy diciendo eso. Es que quien no ha vivido eso, pues puede hablar como usted. Pero los que sí hemos vivido es una confrontación en medio de una ciudad, de la densidad poblacional que tenemos en Medellín. Barrio a barrio, de las confrontaciones, de las fronteras invisibles donde no podíamos pasar de un lado para otro. Nosotros no queremos seguir viviendo así y tenemos todo el derecho de decirle a este país: queremos la paz, porque además está en nuestra Constitución y queremos que esas bandas no se sigan confrontando. Queremos caminar con tranquilidad en la ciudad, habitar la ciudad. Eso es lo que estamos diciendo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señor. Juan Carlos, solamente una cosita, perdón. 20 segundos. Es que precisamente la paz quiere decir eso, que uno pueda salir a la calle tranquilo, que uno pueda dormir tranquilo. Y con los victimarios compartiendo la calle con una víctima, le garantizo que no van a dormir tranquilos. Pues en la cárcel tampoco, porque la violencia siguió después de que los capturaron. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Isabel Zuleta, por haber estado aquí. Heráclito Landines, Alejandro Salas y Andrés Forero. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.